Compañeros, compañeras, camaradas, todas, todos, bienvenidas una vez más acá, como pez en el agua, en la 4TV. Y hoy vamos a hablar de ferrocarriles, de trenes. Usted sabe que estamos en una época nueva, una época de transformación, una época de rearticulación de la soberanía nacional y reapropiación de nuestro territorio nacional. Un momento de nuestra historia en la que estamos retornando a ocupar los espacios públicos y las vías públicas, los caminos y los senderos que cruzaba el ferrocarril antes de que viniera el neoliberalismo y se lo llevara todo, y ahora que hay nuevos proyectos de ferrocarril en nuestro país. Pero para hablar del tema invitamos a un especialista, un compañero que es ex maquinista, es jubilado maquinista ferrocarrilero, él, especialista en ferrocarriles. Bienvenido, camarada. Gracias por la invitación. Camarada Enrique López ahora es un impulsor de la memoria histórica de los ferrocarriles y un especialista. Es la persona más autorizada para hablar del pasado y del presente de los ferrocarriles nacionales. Pero primero nos va a platicar quién es nuestro camarada Enrique. Muy bien, gracias. Bueno, mi nombre es Enrique López Márquez, maquinista jubilado de los ferrocarriles. Soy de la ciudad de Aguascalientes, allá nací, allá está toda mi familia. Crecí bajo la influencia de una familia ferrocarrilera, mi abuelo, mi padre y dos de mis hermanos mayores, ferrocarrileros también. Obviamente viven, mis dos hermanos, mi padre ya no, ni mi abuelo. Y aquí estamos, y yo ingresé a ferrocarriles pues, a la edad de unos 19, 18 años, por ahí. 18 años, y me inicié en San Lázaro, en el ferrocarril interoceánico, el trenecito que salía, que le decían el trenecito de juguete, de vía angosta. De vía angosta porque fue de las primeras tecnologías ferroviarias que tuvo Nacionales de México, de San Lázaro a Puebla. ¿Y de qué época es ese ferrocarril? Ese trenecito, bueno, esa línea ferroviaria fue inaugurada el 18 de junio de 1881. O sea, ya es siglo XIX todavía, Sí. todavía es en la época de Porfirio Díaz. Es correcto. Sí, entonces esa línea para nosotros siempre, bueno, para mí en lo personal siempre me ha gustado, fue histórica, que hasta la fecha seguimos todavía tratando de recuperar pues la memoria histórica de ese ferrocarril, de esa línea ferrocarrilera. Y luego, ¿dónde se fue desenvolviendo? ¿Cómo llegó a ser maquinista? Me imagino que empieza en Sí, otras naturalmente labores. empezamos de abajo, es una especie de carrera también, que todos los ascensos se empieza uno combinando la teoría con la práctica, porque en un principio ingresamos como llamador de locomotoras, que es decir, llamar a las tripulaciones para que salgan al servicio. Uno les llevaba la orden de salida con una nota que tenían que firmar, número de máquina, tripulación, el ayudante que les tocaba, el fogonero, firmaban y íbamos así a recorrer. Así era el inicio para la carrera de maquinistas. Ya después de eso, una temporada y un año, 2 años, lo pasaba el ferrocarril lo capacitaba para similar A de locomotoras. Similar a de Similar de locomotoras. locomotoras sí era ya más adentrado a las locomotoras. Ya uno se subía al tren y Sí, viajaba. ya tenías, ya trabajabas como ayudante de proveedor, ya te enseñaban las diferentes locomotoras que existían en ferrocarriles, cómo revisar sistemas de agua, los sistemas de operación de las General Electric, General Motors, en fin, de las ALCO. Todos ese tipo de locomotoras que tenían ferrocarriles. Obviamente, en aquella época me tocó un poco de vapor. Todavía me tocó un poquito de vapor, que ya similar a, trabajé yo de fogonero de fijas en la terminal San Lázaro. Fogonero de fijas. Sí, ¿Y eso qué es? Son calderas de alta presión, exclusivamente es para proveer de vapor a todo el taller, porque todos los talleres de esa época se movían con vapor. Los tornos, los baños, todo con vapor. Entonces, en aquel entonces yo contaba con 18 años y era el fogonero de fijas del turno de la noche. Qué interesante. Turno de la noche y eran tres fijas, o sea, 3 calderas. Hoy se quemaban chapopote. Entonces era fascinante. A mí me fascinaba mucho eso. Pese que decían, ay, ¿a poco tú estás aquí con él? ¿Y estos monstruotes que haces? No, pues me fascina, me gusta. Obviamente ferrocarril te capacita para estar ahí.
te da conocimientos de lo que son las calderas de alta presión, cuáles son las válvulas, todo ese tipo de cosas. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Sí, ¿Y exacto. cuándo hacerlo para no generar Es correcto. un accidente? Y cuando proveer vamos, de vapor al taller, incluso me recuerdo que yo tenía que encender, bueno, porque entrábamos en las 12, llenabas de presión las calderas y las apagabas porque en la noche no había mucho movimiento, y posteriormente ya las encendías de nuevo a las 5 de la mañana. 5 de la mañana, cuando ya empezaban todos los trabajadores a llegar y a sus talleres, a sus lugares, y entonces cuando ya se requería nuevamente vapor, y tienes que tener las 3 calderas a todo lo que da para abastecer de vapor a todo el taller. Sí, qué impresionante. Y luego, para más adelante, Ya después, más adelante, ya pasando esa especialidad como similar de locomotoras, pues vamos, si tú lo quieres, pides el ascenso, pides ingresar al instituto nuevamente para prepararte como ayudante de maquinista. En aquella época se llamaba fogonero. Y ayudante maquinista ya te da una determinada capacitación ferrocarriles, te dice cuáles son las obligaciones de un ayudante en torno a las locomotoras, el respeto que debes de conservar para tu maquinista, los demás trabajadores, prohibido las bromas y todo ese tipo de rollos, ¿no? Ya o vas, sea, tiene que haber una jerarquía, sí, una cadena de mando, es correcto, siempre, y respeto a las jerarquías. para que eso es fundamental para que funcione bien todo Sí, para que tren. funcionara bien ferrocarriles. Y ya posteriormente ya ascendías como ayudante maquinista, te estabas ahí 1 año, 2 años, según lo que tú quieras, y ya después pedías nuevamente tu ingreso para maquinista. Ya de maquinista ya es otro tipo de preparación, ya te enseñas topografías, derecho de trenes, ya te enseñan diagramas, sistemas eléctricos, señales CTC, o sea, de los semáforos. Vamos, porque ahí... Para que entiendas los Sí, códigos. sí, entrega los códigos, topografías del terreno, interpretar el horario de las curvaturas, la velocidad que debes observar, muchas cosas. Es interesante. Sí, Entonces, no, era sí, una es carrera, impresionante. y eso vamos, unos 6, 7 años duras en ese proceso. Porque aparte tienes que esperar que en un momento ya te toque ya trabajar. Entrar a... Sí, a trabajar ya como maquinista porque hay una cadena. Luego a veces había mucho personal y tienes que ingresar a la cadena, ahora sí que hasta el último. Y se manejaba de esa forma. Vamos a ver una cadena como 10, 15 maquinistas, 10, 15 ayudantes de maquinistas fogoneros. Depende de los trenes que se suscitaban en el día, pues ya te llamaban y te asignaban maquinistas a los trenes para salir, y depende a donde fueras. Claro. Y porque el sistema ferroviario se opera con divisiones: División Centro, División Querétaro, División Chihuahua, el Pacífico. ¿Por áreas? Sí, por áreas, exactamente. Y más que por áreas, también eran las asignaciones de la locomotora. Depende de la división y de la topografía del terreno, se asignaban las locomotoras. El tipo de locomotora Sí, que va a una determinado ruta. caballaje. El determinado caballaje, y la potencia de la locomotora. Sí, Según el terreno, ¿no? Con la topografía del terreno se asignaba la locomotora, te asignaban 1 o 2 y depende del flete que ibas a manejar. Claro. Porque a veces los trenes salían ligeros de aquí de esta terminal, o en el camino ibas levantando más flete y dejando vacíos, así haciendo movimiento, ¿no? Toda la línea te asignaban tus locomotoras. Cuando no había locomotoras ahora sí que en abundancia, ponían la empresa colocaba ayudadoras. En términos ferroviarios se le llamaba maroma. Maromas. Maroma. Ayudadoras. Es una locomotora que te ayuda a subir con el tren. La pendiente ascendente, la dominante, te sube y ya después se corta. Y ya sigues tú. Y ya nomás tú vas planeando todo el tonelaje. De bajada. Sí, ya nomás lo vas planeando. O sea, como todo. que te dejas ir. Sí, ya, solito. Ya, ahí es donde está la experiencia del maquinista, sabe la topografía y saber controlar todo el peso. Como 3,000 toneladas hacia 60, 40, 50, pues está interesante. Es fuertísimo. Sí. Y uno tiene que ir bajando y dejando ir la velocidad. Siempre tienes que planear tu tren, entonces ya ves cómo va, dice, pues la siguiente es una curva, y luego empieza la subida, y para que el flete de atrás no te empuje, porque viene también trabajando, tienes que dominar el tren para que vaya parejito, así, planeado, bonito.
y obviamente depende de la velocidad que lleves y la topografía, necesitas un determinado tiempo y para parar el tren. Qué tremendo. ¿Cuántos años estuvo de maquinista? Bien, de maquinista, bueno, a mí se me jubiló de 30 años de servicio y no todavía ni tenía ni los 60, pero de acuerdo con el contrato, para nosotros era 30 años de servicio o 60 de edad. A esa, bueno, en la rama de transportes, a esa te jubilaban. Y yo salí jubilado ahora sí que a los 49 años. ¿Usted se quería jubilar? No, no, para nada, no, pues te imaginas, me pagaban por hacer lo que más me gustaba. Claro. Y Por subirse a la montaña rusa. le pagaban. pues claro, no, pues como, no, sí, a nosotros nos jubilaron hasta de eso de una forma selectiva. No creas que fue nomás porque. Nada más porque tenía derecho. No, Porque ahí vamos a entrar en el tema que es el tema de los derechos laborales sí. y la lucha sindical. Precisamente me llegó la cepillada, como dice el clásico. Me cepillaron por lo mismo, por la actitud que llevaba al interior de Ferrocarriles. Siempre fui muy defensor de los derechos de los trabajadores. Estaba en contra obviamente, de los abusos, de los traspiés administrativos. Y pues todo eso, incluso llegué a editar un periódico al interior del ferrocarril. ¿Cómo se llamaba el periódico? Pero en un principio se llamó Mascarrieles. Mascarrieles. Por eso tengo el apodo. Ahora sí que en el gremio ferrocarrilero, en el bajo mundo del riel, me conocen como el Mascarrieles. Ah, muy bien. Pero no es porque me comieran los rieles. Porque publicó Sí, el Mascarrieles. Sí, editamos un pequeño periodiquito, una hoja carta nomás dobladita, pero su título Mascarrieles. Incluso las personas que nos reuníamos para editarlo, empezamos a platicar, oye, ¿qué nombre le ponemos? No, pues hay que poner el petardo, no, que el tren, no, hay que poner La cucaracha. el cabús, y así infinidad. Entonces un compañero dice, no, pues hay que poner el Mascarrieles. Vamos, tenías que fundamentar bien el título, que ¿no? en el ambiente ferrocarrilero, ¿qué es un Mascarrieles? El Mascarrieles se le puso el apodo a una persona muy autoritaria, bueno, en términos muy sacale punta adentro, o sea, muy bueno para todo, y que no se dejaba de nada. Entonces la gente le empezó a decir, ay, ¿a poco muy Mascarrieles? Entonces había un personaje ahí, bueno, una historia de un compañero que era mayordomo, que era muy recio, un carácter fuerte, que dominaba muchas cosas, ¿no? Entonces de ahí pues surgió el Mascarrieles, pero nosotros le pusimos un personaje, lo hicimos hasta en caricatura, le pusimos hasta su esposa y hasta su hijo para que llamara la atención, y además el nombre estaba chusco, que le llamaba mucho la atención ahora sí que al trabajador ferrocarrilero. Claro, claro. Porque recordemos que el trabajador, pues eso era las partes más sencillas ahora sí que de la labor ferroviaria, pues había gente que no sabía mucho leer y todo ese tipo de cosas. Sí, porque además el proletariado ferrocarrilero en principios del siglo XX todavía, ¿no? Es estratégico, ¿no? Sí. Es un sector de la clase obrera que es estratégico porque es el que hace que circulen las mercancías. Sí. ¿No? Y se sabe poco, pero la mayoría de todas las mercancías del mundo circulan principalmente por el mar y por el ferrocarril, ¿no? Sí, exactamente. Excepto en los países que han sido subordinados y que les han quitado la industria y les han quitado el ferrocarril. Así que es lo que nos hicieron a nosotros. Claro, entonces de ahí partimos, pero nuestra pequeña revista pues daba cuenta de los traspiés administrativos, de los abusos que hacía la empresa con los trabajadores, que nos obligaba a veces a trabajar en condiciones, fuera de todo contexto, o sea, nos obligaban a trabajar con locomotoras en pésimas condiciones, furgones, trenes en pésimas condiciones, dábamos cuenta de los accidentes, la verdad de los accidentes, porque la empresa siempre tendía a camuflar y a ponerlo a modo. ¿No los culpaba de repente? No, eso es un error claro, humano. esto era de cajón, no. A uno le aventaban el contrato al revés y al derecho, todo se lo vaciaban, los reglamentos de seguridad, todo se lo vaciaban a uno en una sola investigación. La empresa nada, el trabajador. No, la empresa estaba en buenas condiciones, entonces era un abuso tremendo, más que nada, y eso fue lo que muchas cosas propiciaron, fueron casi inducidas
el gobierno dejó de apoyar a la industria nacional ferrocarrilera para dejarla a modo para el proceso de licitación de la industria. Es el proceso de chatarrización de las empresas. Sí, ¿no? de desprestigio, de darle de la opinión pública una industria que estaba ya funcionando con material obsoleto, pero en realidad fue la falta de visión no fue falta de visión de los gobiernos, sino fue a propósito dejar morir la industria nacional. Sí, que ese es el método neoliberal, chatarrizar Sí, la empresa, ajá. decir que ya no sirve y lo que se tiene que hacer es privatizar. Y más con el apoyo de los medios tradicionales que ya conocemos, ellos daban y difundían cualquier accidente, inmediatamente el personal de lo peor, ferrocarriles de lo peor, y mejor privatizarlos y mejor esto. O sea, fueron creando las condiciones para darle un golpe a la opinión pública y dejarla sin trenes a la ciudad. Ahora, como ferrocarrilero, ahorita hablaba esto del movimiento obrero y me hablaba usted de la publicación que hacían del Mascarrieles. Uh-huh. También antes de los años 60, ¿no? Que se convirtió como en muy importante, muy paradigmática la lucha estudiantil, sobre todo después del 68. Uh-huh. Antes del 68, la lucha que más había sido un símbolo de la lucha popular era la lucha ferrocarrilera. Sí. Y justo la huelga ferrocarrilera de los años 50, ¿no? Que fue reprimida, ¿no? Impuesto el famosísimo charrazo, ¿no? Sí. Y de ahí surge todo el lenguaje sindical que se ocupa ahora, de los charros sindicales. Sí, surge de ahí. Sí, incluso, mira, históricamente, antes de que existieran los sindicatos en México, el gremio ferrocarrilero ya estaba organizado. Estaba organizado en fraternidades y hermandades. Supuestamente, de acuerdo con la historia que tenemos registrada, pues éramos masones, según el gremio ferrocarrilero. Y desde entonces ya se enfrentaba el gremio ferrocarrilero contra Porfirio Díaz. Incluso se cataloga que fuimos precursores de los movimientos sociales en México. Exactamente. Porque a las actuales prestaciones que tienen o que gozan la mayoría de los obreros en México en la actual, pues se debe a las luchas ferrocarrileras, se debe al sacrificio de todos ellos. Por ejemplo, derecho a la salud, casa, habitación, todo ese tipo, incluso el salario, o sea, trabajo igual, salario igual, también todo eso fueron luchas de los ferrocarrileros. Y por ese tipo de luchas fueron reprimidos, incluso asesinados ferrocarrileros. Encarcelados. Y asesinados por el porfiriato. Incluso hay una nota de que el señor Krill, que era, creo que gobernador de los de Chihuahua. Sí, herederos de Santiago Krill, sus pasados, asesinaron a ferrocarrileros allá por haber exigido, mejores condiciones de vida y de trabajo. Vinieron a entregarle a Porfirio Díaz su pliego petitorio. Porfirio Díaz se molesta, por no decir otra cosa, cómo se atrevía los ferrocarrileros a atentar contra los benefactores de la patria, que eran las compañías extranjeras. No, cuidado, ¿no? Y no, no les hizo caso y los mandaron a Chihuahua de nuevo y allá los apresaron y los fusilaron. Sí. Los reprimieron. Sí. Y acá tenemos historias como la de Demetrio Vallejo. Bien, incluso, fíjate que yo no viví la lucha de Demetrio Vallejo en 58-59. La primera vez que yo escuché hablar de Demetrio Vallejo era cuando mi padre me llevaba en hombros a Aguascalientes a los mítines. Fíjate. A los mítines y incluso a mí me impresionaba mucho las locomotoras a vapor que las ponían así una frente a otra. O encontradas en los mítines cuando llegaba Demetrio Vallejo y desde ahí todos empezaron, ¡viva Demetrio Vallejo! ¡Viva Demetrio! Yo hasta me tapaba los oídos cuando estaba chiquito, porque los silbatos de las locomotoras a vapor eran impresionantes. Se me erizaba todo el chinito. Yo estaba chico. ¿Y quién iba a pensar que después sería maquinista? No, iba a conocer directamente a Demetrio Vallejo. Directamente. Sí, ya cuando estaba ya dentro de ferrocarriles, porque ingresé a San Lázaro y Demetrio Vallejo salió en el 72 de Lecumberri. Entonces yo ya estaba trabajando ya ahí en San Lázaro de fogonero de fijas. Sí. Entonces, de ahí me dice un compañero Cicotenca, que era maquinista de patio, me dice, véngase compañero, véngase, todos vamos a recibir a Demetrio Vallejo. Y fuimos a Lecumberri, cuando salió de Lecumberri con Valentín Campa. Sí. Y vivas y todos para acá. Y uno decía, ¿qué onda? ¿Quién será Demetrio Vallejo? Ya después ya un poquito, bueno, no tenías ese tipo, no estabas tan politizado que digamos, ¿no? Pero ató cabos.
Sí, Ah, pues sí, yo fui a esos exacto. mítines cuando era niño. Sí, entonces yo ya le preguntaba a mi papá, ¿y qué es este Metro Vallejo? Porque fui a ver. No, pues imagínate, te Metro Vallejo ya me dijo un luchador, todo lo que tenemos se lo debemos a él. ¿Y quién iba a pensar? Bueno, entonces de ahí ya fuimos a San Lázaro de nuevo, hicimos un pequeño meeting y luego después ya hicieron ellos, se organizaron, constituyeron el movimiento sindical ferrocarrilero cuando salieron ellos de prisión, que incluso tengo la credencial todavía que me dio Demetrio Vallejo del movimiento sindical Pieza de ferrocarrilero. museo eso. No, ya tengo ya guardadita todo eso. No. Bueno, yo guardo siempre mis cosas y entonces ya de ahí empezamos ya pues, a trabajar en el movimiento sindical ferrocarrilero. De ahí empezamos a sacar el periódico de Mascarrieles y muchas cosas. Y de ahí se vino una especie de, pues hasta cierto punto, un acoso hacia mi persona por tener ese tipo de tendencia, ¿no? Sí, sí. Siempre andaba yo bien vigilado que a la primera, paz, pero nunca les di el gusto de tener alguna falla laboral, sino inmediatamente me corría, ¿no? Sí. Pero de ahí sí se sentía realmente, incluso, eh, bueno, les decían en términos orales, decían los matraqueros de en aquel entonces del grupo Elena Cosari, eran los que controlaban políticamente al gremio, ¿no? Que eran los charros. Sí, Dale. los charros sindicales. Y de ahí conocí también a don Luis Gómez Cepeda, que en lo personal para mí, pese que él sabía mucho de mi simpatía por Demetrio Vallejo y Valentín Campa y mi afiliación, no al PSUM, que el Partido Socialista Comunista, no, simplemente El por... sindicalismo. Sí, me gustó más esa corriente, Claro. me gustó más que la oficialista priista, ¿no? Exacto. Porque hasta hecho, por parte del sindicato, fui a parar al ICAP, al Instituto de Capacitación Política del PRI. Ahí me dieron 2, 3 no sé. Cursos. Sí, cursos de cómo se deben de hacer las cosas, el manipuleo, todo ese tipo de cosas. Incluso Cursos intensivos de charrismo sindical. ándale por ahí así, pero fíjate que no me gustó ese tipo de manipuleo. Yo sentía más sano y más agradable y me sentía más a gusto con nosotros, con la Claro. izquierda. Con la izquierda. Incluso me acuerdo que cuando estábamos en el PRI, fue cuando se empezó a gestar Corriente Democrática con Cuauhtémoc Cárdenas Ajá. y Porfirio Muñoz Ledo, Efigenia Martínez, y nos sumamos nosotros a Corriente Democrática. Hicimos una marcha me acuerdo que del Monumento a la Revolución al PRI, tomamos el PRI, el ejecutivo del Nacional, ¿no? PRI, sí, con Ramiro de la Rosa y otro señor que fue director, incluso andaba por ahí queriéndose meter a Morena. Ay, ¿cómo se llama este chavo? A ver, ahorita me Ahorita que se recuerdo. acuerden. Nos dice. Incluso fue director de turismo con Marcelo. Entonces, bueno, entonces ya tomamos el ejecutivo y fíjate lo que son las cosas. Los que nos fueron a sacar fueron los matraqueros del sindicato. Los charros. Sí, los charros nos sacaron, nos dieron una chinga. ¿Ah, sí? Pues sí, no. Pues les habían tomado la sede. No, pues sí, nos Y eso champaron. nadie se enteraba de esas cosas. ¿eh? No, pero fíjate que cuando Porque era íbamos... una notición, esa Sí. era una notición, pero los medios de comunicación no decían nada. Y me acuerdo que íbamos caminando rumbo al ejecutivo y se nos acercó un señor de apellido Domínguez, creo que era el presidente del PRI, y nos dijo sí, que ahí van bien, muchachos, ahí van bien, pero nomás no me ataquen la política económica. Era cuando venía Salinas de Gortari. Exactamente, venía el neoliberalismo. Sí, Correcto. sí. Pero aún así nos metieron una chinga. Pero en fin, cosas. Entonces de ahí pues todas las experiencias que hemos tenido, pues ha sido pues interesantes y muy participativas para mí, ¿no? Más que nada. Y porque después de ahí, desde el Mascarriles, al interior de Ferrocarriles del Gremio, había otros 2 periódicos muy buenos y muy combativos. Estos sí venían del movimiento 58. Uno se llamaba Vía Libre y el otro El Rielero. El Rielero de Norberto Vargas y el otro de Juanito Colín, que eran vallejistas, pero sí, durísimos, ¿no? O sea, de la vieja guardia, y ellos sí participaron en ese movimiento. Al grado tal de que mi periódico El Mascarriles se fusionaron, llegamos a un acuerdo los 3 periódicos. Los 3 periódicos de fusionarnos en uno solo y quedarnos con un solo membrete, con un solo. Y obviamente pues yo cedí el Mascarriles, el compañero cedió el Rielero y se fusionó en Vía Libre. Vía Libre. Y ahí colaborábamos todo y a darle duro
para la empresa Y era la prensa, y a los charros. prensa sindical Sí, revolucionaria. sí, exacto. ¿Cuánto tiempo duró Vía Libre publicándose? Eh, no, pues duró muchos años, hasta eh, todavía hasta cuando nos tocó ya el proceso de privatización, pues hasta ahí lo dejamos de editar porque nos lo rolábamos cada año. Cada año pues era un director y con su equipo y así, ¿no? Ya cuando se lo dejamos al compañero Ernesto Maña, que en paz descanse, de ahí se perdió todo y pues fallecieron los demás compañeros y va. De ahí terminó el Vía Libre. Y el ferrocarril, porque nos privatizaron los ferrocarriles. Sí, y ahí dábamos Ernesto cuenta del proceso Zedillo. de privatización. Exactamente. Incluso precisamente de ahí nació la asociación que tenemos nosotros. Tenemos una asociación civil de una coalición de jubilados ferrocarrileros. Entonces, hasta la fecha seguimos con esa coalición, pero vamos, ya la coalición, pues ya nos dedicamos a varias cosas. Primeramente a la recuperación del patrimonio histórico, porque nosotros pensamos que pues ya el papel histórico del gremio ferrocarrilero pues ya terminó. Esa etapa, ¿no? Sí, ya terminó la etapa. Porque te comento, ahorita el sindicato ferrocarrilero ya no es el mismo de antes. Porque nosotros primeramente ya no tenemos patrón. La empresa Nacionales de México ya no existe, está en proceso de liquidación hasta la fecha. Entonces, el gremio ferrocarrilero, el gobierno nos encasilló en un fideicomiso perverso en proceso de exterminio. Ahí estamos todos los que estamos, todo el gremio ferrocarrilero de Nacionales de México, todos los vallejistas, todos los luchadores, viejos luchadores, estamos ahí en ese fideicomiso perverso, en proceso de exterminio, que no tenemos ni voz ni voto. Así de sencillo. Ahora, lo que es el actual sindicato ferrocarrilero que maneja, vamos, el señor Víctor Flores, que también ya conozco a todos ellos, a todos los conocemos, a todos los que están ahí enquistados ahí y que siguen ahí a perpetuidad todo el tiempo, ¿no? Vamos, son sindicatos corporativos clientelares del viejo régimen. Vamos, y son los líderes sindicales de esa estructura, ¿no? Que se niegan a morir y ahí están enquistados a base de... Pero siguen chupando recursos. Ah, no, ahí están. A nosotros ya no nos cobran cuota sindical porque, vamos, estamos ahí haz de cuenta que estamos en ese sindicato nomás agregados, simplemente como floreros, como piezas de adorno. Sin participar, sin participar, porque no tenemos voz ni voto al interior. Así de sencillo. Cambiaron por completo el sistema estatutario del sindicato. Le quitaron lo pujante, lo revolucionario, Sí, claro. Pues vamos. Lo combativo. Es correcto. Sí. Y ya lo dejaron así, ahora sí que... Charrificado, blanco, apropiado para las empresas transnacionales. Simplemente para eso lo dejaron. Incluso la mayoría de los empleados que se dicen ferrocarrileros, para nuestro punto de vista, con todo respeto, no son ferrocarrileros. Simplemente son empleados de empresas privadas, porque es muy diferente y el contexto allá. Así de sencillo, porque los verdaderos ferrocarrileros estamos en el fideicomiso, en proceso de exterminio. Y por ejemplo, ahora que hay un renacer del tren, ¿no? Obviamente la tecnología es diferente, Sí. ¿no? Va a ser un tren distinto, Sí. ¿no? Pero tendrá que surgir una nueva base de trabajadores, ¿no? Sí, es una nueva base de trabajadores que bueno, ya surgió, pero la mayoría dentro de las redes sociales ferrocarrileras bueno, algunos tienen mucha crítica que les decimos que son compraplazas. Porque hay una corrupción tremenda para ingresar a las empresas privadas. Claro que hay excepciones de que entras por méritos propios, pero no sigue el control perverso y mafioso del anterior régimen. Y no cualquiera entras en forma selectiva. ¿Quién eres y a qué vas? ¿Con quién? ¿Quiénes son tus...? ¿Quién te recomienda? Sí, así es. ¿Quién te recomienda? Y si tienes algún expediente o que anduviste de rojillo, que tu papá fue X, te mochan y ya, no te dejan entrar, solamente con dinero. Entonces, por eso muchos compañeros critican a los nuevos empleados. Le dicen, no, son ustedes compraplazas, man. Ya no son ferrocarrileros. Es como una especie de esquiroleaje. Sí,
Sí, son jalacarros, nosotros les decimos en forma Jalacarros. despectiva, ¿no? Con respeto para todos ellos, ¿no? Ajá, sí, 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 sí. Pero pues en fin, pero ellos dicen, no, somos ferrocarrileros. Sí, pero presumen que son ferrocarrileros, pero arriba de una locomotora extranjera, ¿no? Con logotipos Kansas City, ¿no? Southern Pacific, todo. No, Ya, hombre. ya, ya. O sea, hay un orgullo nacionalista del Sí, ferrocarrilero. claro, 100%, porque ahora que llegó esta locomotora, que fue un show mediático desde Canadá, Estados Unidos, México, pero no se dice en el fondo, ¿no? Se vieron, bueno, ocurrió eso porque celebraron el primer aniversario de la fusión de los ferrocarriles y dicen, ay, México, ay, qué bueno, pero en México están privatizados los ferrocarriles, los mejores corredores se los toma el Kansas City, los extranjeros. Entonces, ¿qué nos vamos a alegrar? ¿De qué nos vamos? Si todo el beneficio ferroviario se va para allá. Sí. Y además hay una tendencia muy importante, es el saqueo de Centroamérica vía ferrocarril, vía México para allá, para Estados Unidos y Canadá. Ajá. Sus recursos naturales, todo lo que puedan, se lo llevan. Entonces acá nos aventaron una emperatriz mediática, un show, Exacto. que fíjate que hasta eso no tomaron en cuenta que hubo un desbordamiento, De la vamos, tremendo de la comunidad temeraria, porque por eso ocurrió el accidente de la chica esta que por tomarse una selfie fue arrollada golpeada, ¿no? Nomás golpeada por el tren y lamentablemente falleció. Pero vamos, esas cosas se deben de prever y no hubo mucha. Mucha irresponsabilidad en ese. Ajá, porque para Porque este tipo de eventos hay poca experiencia, ¿no? O sea, se ha olvidado la cultura del ferrocarril, ¿no? Así es. Se ha quedado ya muy al margen. Sí, En parte porque se desapareció el ferrocarril de pasajeros. es correcto, y precisamente por eso que cuando desaparece Ferrocarriles aquí, pues las nuevas generaciones pues nunca en su vida han visto una locomotora a vapor, por eso fue el desbordamiento tremendo. Yo te lo comento por experiencia, porque nosotros tuvimos todavía el placer, el honor de restaurar una locomotora a vapor junto con su tren de la época. Usted participó en la restauración Sí, de una locomotora. dirigí el equipo de trabajo. Muy bien. ¿Y eso para nuestro país o para otro, para No, alguna para empresa? nosotros, cosa que es Ustedes más. la reconstruyeron. Sí, nosotros restauramos esa locomotora, pero incluso esa locomotora ahorita está en el municipio de Cuautla, Morelos. Precisamente nosotros la trabajábamos, mira, hace muchos años, para irnos bien. Muy bien, muy bien. Para ir entrando a la etapa Sí, de lo que ahora este está haciendo. Para lo que ahora estamos haciendo. Mira, en 1977, el ingeniero Lagunes, que vive todavía, fundó una asociación civil llamada Club Amigos del Ferrocarril, 77. Me invita a participar dentro de la asociación civil. Ingresamos y en el 1979 el Club Amigos del Ferrocarril presenta un proyecto a Turismo Federal y a Ferrocarriles, al director don Luis Gómez Cepeda, para aprovechar las vías en desuso de ferrocarriles como infraestructura turística. Y la otra, la más importante, era la de impulsar el Museo Nacional de los Ferrocarriles en México. Esas son de las más importantes. Tenemos otros 3 objetivos, pero esos son los más importantes. Bueno, a nosotros nos tocó como precursores del movimiento para crear el museo, que ahorita es un logro, pero en la ciudad de Puebla. En Puebla. En Puebla. Pero nosotros fuimos pioneros, el Club Amigos, pioneros de la propuesta. A nosotros nos tocó que nos cerraran las puertas en la cara, en la nariz, que nos mandaran por un tubo, pero seguíamos. Picar piedra les tocó a ustedes. Exacto. No, bueno, había comités. El comité del Museo de los Ferrocarriles estaba a cargo de la esposa del ingeniero Lagunas, que en paz descanse. Fue muy aguerrida la señora para crear el museo, ¿no? Entonces, gracias a ella que empezaron con esos, se tiene el museo allá en Puebla, porque el museo inicial, la sede era la estación de San Lázaro, donde está la Candelaria de los Patos, donde está la Merced. Vamos, donde está ahorita el Congreso. Vamos. Sí, exactamente, enfrente del Congreso. Sí, ahí era la estación, la propuesta para iniciar el Museo Nacional de los Ferrocarriles. Pero lamentablemente ese edificio colapsó con el sismo del 85. Y fue don Luis Gómez Cepeda, director de los ferrocarriles, que sugirió la estación de Puebla, que también era histórica y la había inaugurado Benito Juárez. Pues para allá Ahí se fue el Museo Nacional. Sí, y para allá canalizamos todos los esfuerzos del Club Amigos y de todas las iniciativas de todos, y se logró el Museo Nacional de los Ferrocarriles allá. Obviamente lo que ocurre en esas cosas, a los pioneros
a los iniciadores, nos relegaron, nos Así hicieron pasa. a un lado y se apoderó el régimen de la propuesta y ahí están encaramados todavía, ¿no? Que con todo respeto a la señora que está ahorita, tiene ya 18 años ahí, encaramada. Ya por cuestiones de salud sí requiere un cambio ese museo. Volvemos al tema de la locomotora. Del segundo objetivo del Club Amigos del Ferrocarril La era restauración. sí, la de aprovechar las vías de ferrocarriles como infraestructura turística. Ese día el director dijo, adelante, ahí está un tramo, el tramo histórico, inaugurado en 1881, ahí está de Cuautla a Becameca, es el que está más viable, ¿no? Pues iniciamos los trabajos, presentamos el proyecto en 3 etapas, Cuautla, Yecapixtla, Cascada y Cascada a Becameca. Es un tramito histórico, como no tienes idea, pero pintoresco. Y el trenecito circula por allí. Sí, entonces, el director dice, incluso ahí está una locomotora, diésel. Y los compañeros de aquel entonces dijeron, que ya fallecieron, dijeron, no, queremos una locomotora de vapor, de las de antes. Porfiriana. Sí, de la época, un tren de la época. Y dice, bueno, ¿y dónde está? Está en los campos de concentración de chatarra de Huehuetoca, en el Estado de México. Allá la tiene Ferrocarriles en Ustedes la chatarra. tenían ubicada. Sí, ya la tenemos ubicada todo. Entonces, el director dio la orden de sacar esa locomotora. Dio la orden de sacar esa máquina con sus carros y directamente a Pisaco, Tlaxcala, a su restauración. Y mientras nosotros nos encargábamos de habilitar la vía. Porque no creas que todo nos lo regalábamos. No, claro, claro. No, nosotros O sea, tenemos que había aportar. que ponerla en forma. Sí, porque en ese entonces yo era el presidente del comité del ferrocarril turístico y tenía la responsabilidad de impulsar el tren turístico. Estaba joven. Y había que poner los durmientes y arreglar Sí, vía y sí, todo eso. Claro, vamos, no lo iba a hacer solo, ¿no? Sino con la colaboración de muchas personas, de reparadores de vía, jubilados, activos, gente entusiasta del medio ferroviario, trenófilos, todo un equipo, toda una sociedad en torno al proyecto. Esto es lo que me tocó coordinar y afortunadamente logramos la primera etapa. Y cuando esa locomotora ya fue restaurada, la trajimos nuevamente a circulación el 10 de abril de 1983. Nuevamente a Cuautla fue incorporada ese trenecito. Estaba precioso. No. ¿Cómo que estaba? No, no. ¿Cómo que estaba? Te digo, ¿No está ya? No. Yo ahorita te platico. Estaba, pero, no, hombre, una cosa fascinante. A nosotros nos salían las lágrimas, ¿no? La emoción y más la pasión que uno trae por los trenes. No, hombre, qué carajo. Y bueno, ves ese trenecito de la época. Te mandé unos videos por ahí, no sé si los has visto, ¿no? Ahorita los vamos a mandar a producción. Ojalá los pueda. Ajá, entonces verlo nuevamente circular. Y precisamente la llevamos un 10 de abril del 83 en un aniversario luctuoso de la muerte o el asesinato del general Emiliano Zapata. Asesinato. Sí. Hicimos un evento tremendo y fue el inicio de las primeras, el impulso de las primeras iniciativas para tener en México trenes turísticos remolcados con locomotoras a vapor. Para no Rescatar. esperar que venga una emperatriz de Estados Unidos o de Exacto. Canadá y decir, ay, todo el mundo anda correteando las máquinas extranjeras. Aquí ya teníamos la lo nuestra. nuestro, Sí. tenemos lo nuestro. Solamente tenemos que sensibilizar a autoridades. Porque ahí está la máquina, ahí está el tren. O sea, ahorita no funciona el trenecito. No funciona. Mira, nosotros lo entregamos en completo estado operativo en el 2009. Es reciente, es 2009. Se lo entregamos a una administración priista, por cierto, De Cuautla. el de Cuautla, porque ese trenecito despertó pasiones, emociones, se armó la politiquería en torno a la máquina, ahora todos los grupos quería fulano, quería sutano, el gobierno del estado, que el municipio, que turismo, que el museo, o sea, todo el mundo empezó ahí con lo queremos. Y lo que realmente le afectó a la locomotora porque no se movió el tren fue la politiquería. Sí. Y otra de las cosas que removieron lamentablemente al director de ferrocarriles, lo removieron del cargo. Y llegó otra persona que no le gustaba la idea Y que no sabe de trenes, ¿no? ni de historia. Y no sabía, y ahí se quedó el tren. Se quedó ahí, pues ahora sí que arrumbadito en su taller de mantenimiento en Cuautla. Y con el tiempo fue vandalizado, con el tiempo le robaron piezas. Y bueno, no, hasta la fecha ahí está. Y fíjate que este proceso de restauración de la locomotora y sus carros de pasajeros
No, bueno, costaron en un principio, pero después su manejo y operación y mantenimiento no les costó ni un centavo al gobierno del estado, ni al municipio, ni al federal. ¿Se pagaba solo? Los jubilados de su propia pensión, un cachito para mantener la locomotora. Y además, los maquinistas que operaban el tren, los garroteros que operaban el tren, no nos cobraban ni un centavo. Venían, ahora sí que por amor a la camiseta, por amor a los trenes, venían a operar los trenes. Jamás cobraron ni un centavo, incluso por darle mantenimiento. Nosotros le dábamos mantenimiento a cualquier desperfecto de la máquina, inmediatamente teníamos expertos en la materia, porque para echar a andar una locomotora de vapor se requiere trabajadores de esa época, un equipo de trabajo. Afortunadamente logré juntar al equipo de trabajo. Vamos, incluso había críticas en contra mía, me decían, ay, pues tú eres bien chavo, ¿tú qué vas a saber de trenes? Y más de máquinas de vapor, ¿no? Sí, desde el siglo XIX. Sí, Se ve que eres de este siglo. Sí, ¿tú qué vas a saber de máquinas No, de pues vapor? sí, cuando usted dice, no, yo conocía a Demetrio Vallejo, ya uno dice, ay, pues ¿cuántos años tendrá? No, cuando salió de prisión en el 72. Pues, Sí, te digo, entonces, me decían que estaba yo bien chavo, pero pues hay muchas cosas, hay muchos elementos para que puedas actualizarte, platicar con los veteranos de esa época. Aparte tenemos el reglamento, pues, de ese entonces, el reglamento para ascenso para capacitarse para maquinistas, un cuestionario de 1000 preguntas para fogoneros, en fin, pues, todo lo tienes a la mano. Leer, combinar. y ahora que hay una nueva etapa, ¿no? Hay un resurgimiento del Sí. ferrocarril necesariamente, ¿no? Sí. Tanto el proyecto del transísmico Exacto. como el proyecto del Tren Maya, y además la idea de conectar el país a través de vías de ferrocarril, pues es como una nueva Sí. etapa del tren, ¿no? Sí, fíjate que eso es interesante porque así está la efervescencia de la opinión pública, que queremos nuestros trenes, queremos otra vez la industria nacional, pero lamentablemente Ferrocarriles está licitado o privatizado por 100 años. Como fue el canal de Panamá, ¿te acuerdas Claro, que sí, lo sí. concesionaron por 100 años? Pero aquí hay una forma muy interesante. No hay necesidad de quitarles o expropiarles cuando podemos hacer un ferrocarril o un sistema ferroviario alterno, paralelo, nuevo, impulsando. Como lo Sí. de Mexicana de Aviación, ¿no? Sí, o sea, abatiendo curvas y pendientes, lo que no permitía que en un momento dado los trenes fueran rápidos. Eso se puede decir, porque la anterior línea ferroviaria, la del Porfiriato, bueno, pues vamos, en aquella época No tenía había- la tecnología que No, hoy hay para trazar las vías. aunque fueron más de 20,000 kilómetros los que hizo Porfirio Díaz en aquella época, obviamente pues tienes tus asegures, ¿no? Mucha curva, mucha pendiente, túneles y todo eso, pero contamos con los nuevos elementos ahora, modernos, y fácilmente podemos hacer un sistema ferroviario. ¿Usted cree que la vía es que todo esta nueva etapa del tren en México lo haga, digamos, el dinero público y con una empresa pública Sí. para un resurgir de ferrocarriles Sí, nacionales? exactamente. Porque en este caso también, para que esto pueda funcionar bien, pues teníamos que tener en cuenta muy bien pues, los famosos sindicuentos. Porque los sindicuentos están a peso para organizarse y simplemente, bueno, y más si son del viejo régimen, ¿no? No, eso ya. Pero qué bueno con las nuevas reformas laborales, ya no se permite el charrismo. Ya no Hay que hay democratizar los sindicatos. Sí, se tienen que hacer, pero son muy mañosos. Hasta la actualidad existe el neocharrismo, porque ya no son ni los charros originales. Porque precisamente la palabra charro viene del gremio ferrocarrilero, y te digo el por qué. En aquel entonces, en el movimiento 58-59, según la historia, había un maquinista que se llamaba Jesús Díaz de León, maquinista, y le gustaba mucho ir a las asambleas vestido de charro. Porque le gustaba la charrería, ¿no? Sí, le gustaba la charrería y vestido de charro y vamos. Pero el charro- Pero al mismo tiempo era muy entreguista con el gobierno, muy lambiscón y todo eso. Y por eso le entregaron la Secretaría Sindical del sindicato, Y de la ahí Secretaría viene- General del Y de Sindicato. ahí viene la palabra, pues, Porque además fue un golpe, Sí. ¿no? La asamblea favorecía al bando vallejista, ¿no? así Y es. el gobierno le dio el golpe, el charrazo, Al charrazo. y impuso al líder sindical, que era el charro. Así es. Y de ahí hasta Víctor Flores, Exactamente. ¿no? Y Así todos es. los charros de la CTM y los neocharros que andan por allí, Así es. reciclándose. ¿no? Esa es la Pero correcta. sí se necesita ese activismo militante de hacer el periódico, de reunirse, de Sí. discutir, de ir a las marchas,
de la clase trabajadora. Claro. Para, pues ahora sí que para construir un nuevo sindicalismo y tomar sus sindicatos y en las nuevas empresas crear nuevos sindicatos democráticos. Sí, ¿no? fíjate que eso sería interesante, pero fíjate, en nuestro papel, como nosotros lo hemos analizado al interior de nosotros los jubilados, dice, bueno, nuestro papel histórico ya terminó, ya concluyó, ya no existe la Empresa Nacional de México. Ahora, lo que tenemos que pugnar es, eso sí, pugnar por recuperar el patrimonio de todos los jubilados, porque el sindicato, todos los bienes inmuebles, teatros, terrenos, deportivos, que están ahorita en manos de una camarilla de Víctor Flores, el neocharrismo, son nuestros, no es de él. No es de él, son de todos los ferrocarrileros. Y según el estatuto que teníamos anteriormente era de que cuando se iba a desaparecer la empresa, nosotros nos teníamos que reunir en una convención y ver el destino final de los inmuebles y repartirlos en forma equitativa a cada quien su mochada. O sea, vendemos todos los inmuebles. Exacto, vendemos todos los inmuebles, todos los terrenos, todo lo que tenemos del sindicato y, a ver, compañero, a todos los afiliados. Ahí está su parte. Obviamente eso no ha pasado. No ha pasado, naturalmente que no. Lo más cómodo que existió fue que la actual representación sindical, obviamente en contubernio con el anterior régimen, se apodera de toda esa estructura sindical, cambian los estatutos, se autonombran eternos y por completo a nosotros nos meten de floreros al estatuto, no más sin voz ni voto para que no reclamemos nada. Y ellos se quedan con toda la infraestructura como si fuera de ellos. Lo que se debe hacer en un principio, si quieren representar a los nuevos trabajadores de las nuevas compañías extranjeras, pues hacerles sus propios edificios. Ellos les cobran su cuota. ¿Por qué no les pones un edificio? Pero más cómodo, vamos a utilizar lo que ya tenemos de acá y secuestramos. El recurso. Sí, y secuestraron nuestros edificios y todo, nuestro patrimonio. Y están en esa lucha ahorita. Estamos en esa, pero está muy... es una labor titánica, pero no imposible, porque mira, el movimiento está minado, obviamente por los años, porque ya muchos ya fallecieron, los del viejo... La vieja guardia. La vieja guardia ya falleció, los más o menos medianos están dedicados a los nietos, a su propia vida, a los achaques, aquí. Sí, ya está. Ustedes hacen rodadas. Sí. Están haciendo rodadas por la reivindicación histórica de rutas. Sí, es que sí, en este caso, uno de los objetivos que también tiene nuestra asociación, precisamente, bueno, independiente de la lucha sindical que tenemos todavía pendiente, seguimos en la recuperación del patrimonio histórico, porque con el proceso de licitación, lo que no quisieron las empresas privadas, que son algunos corredores, quedó a la deriva. Quedó a la deriva y hay muchos tramos históricos, estaciones históricas, que simplemente, pues ahí está, no les hacen caso. Están completamente arrumbadas. Hay un censo, sí, y de eso se encarga el Museo Nacional de los Ferrocarriles en Puebla, sí hay un censo. Pero yo pienso que, con todo respeto a la directora de ahí, no le alcanzó el tiempo para mantener los inmuebles en proceso de preservación. Nosotros la fuimos a ver a la señora, una comisión de nuestra asociación, nuestra coalición, la fuimos a ver a Conaculta, cuando estaba Conaculta, a ofrecerles, a decir, señora, cuente con el gremio ferrocarrilero para recuperar los inmuebles, vamos a darles mantenimiento, nosotros no cobramos ni un centavo y así, etcétera, etcétera. Y la señora soslayó todo eso, no, dijo que no le interesaba nuestro apoyo, que ya estaba completo su equipo de trabajo. No le venimos a pedir trabajo, que cuente con el gremio, porque conocemos perfectamente todo. Y de ahí fue distanciamiento de la señora, como es son, como dijera el clásico, lo nuevo no acaba de nacer, ni lo viejo acaba de morir. Y en ese interregno Y surgen los monstruos. Sí, y esa señora es una de las conservadoras del viejo régimen. Ah, bien. Que ya, o sea, son de los funcionarios que tienen el cargo desde antes del 2018. Sí, incluso ese cargo se lo cedió la hermana de Ernesto Zedillo, porque la hermana de Ernesto Zedillo fue directora de ese museo y ahí hay un parentesco, algo así. Parece que hay una relación de comadres y todo. Y le cedió su lugar. Y ahí es que tiene más de 18 años, creo. Sí. Pues hay que levantar la voz para que eso se resuelva, camarada. Sí, ¿no? hay muchos. En las redes sociales ferrocarriles se dicen, un cambio. Y ahora con la efervescencia que vino la emperatriz, no, queremos un cambio porque esta señora, pues háganlo. Hay que moverse. Ya lo intentaron. Los compañeros de Puebla ya lo intentaron ante el gobierno.
pero pues no. Hay que hablar ahora con la nueva Secretaría de Cultura, ¿no? Sí, yo creo que sí, pero son de esas personas que son muy hábiles para camuflarse y andar. Son muy hábiles para preservarse ahí, conservarse ahí todo el tiempo, ¿no? Si el ejemplo más cercano lo tenemos con Víctor Flores. Tiene 28 años enquistado ahí. Ahí está. Y ahora él por delante manda. Obviamente está preparando su terreno, su salida, porque ya está muy anciano. Ya tiene 80 y tantos años el señor. Y sigue ahí todavía, pero yo creo que lo que está detrás de él, o sea, la estructura del viejo PRI lo tiene nomás ahí simbólicamente. Y estarán buscando cómo reciclarse, ¿no? Sí. Para no perder lo poco que les queda. Sí, exacto. Y ya se reciclaron porque aprovecharon las mañaneras, le pagaron a un periodista de los que siempre abundan, por ahí, de los chayoteros, vaya, y dio a conocer una organización llamada Ferro, pero es parte de él. Solamente aprovecharon las mañanas para darle difusión a nivel nacional y que todos los jubilados se vayan con la finta. ¡Ay, ya nació un grupo Ferro! ¡Ay, es democrático! Va a tumbar a Víctor Flores. No es cierto. Es lo mismo. Son los mismos. Es lo mismo. Porque incluso él están chantajeando a este gobierno de la Cuarta T, lo están chantajeando cada rato. Le van a hacer plantones al Zócalo, andan haciendo sus marchas, bloquean las carreteras ahí en la frontera. Se llama Ferro, pero el que dirige el grupo es parte de Víctor Flores. Sí. Muy interesante. Entonces ahí andan ahí sorprendiendo a muchos jubilados. El que quiera va y el que no. Muy bien. Camarada, ¿con qué nos despedimos? Ya hemos llegado a agotar el tiempo. Ojalá podamos tener otra oportunidad. Claro, cuando gustes. Me gustaría más que nada dejar bien claro lo que nosotros proponemos para poder recuperar el patrimonio histórico nuestro ferroviario en la cuestión cultura, historia. Ver las posibilidades que tenga este gobierno de podernos apoyar para poder reactivar ese tren todavía. El de Cuautla. Sí. Pese que ya el equipo de trabajo ya fallecieron todos, nomás me queda una persona, pero podemos constituir otro equipo. Claro, con voluntad política, ¿no? Sí, se requiere mucha voluntad política porque realmente ahorita el patrimonio histórico de ferroviario está en manos del municipio, que la verdad, cada cambio que hay ahí de municipal, lo único que quieren hacer con ese patrimonio es desdibujar la historia. Lo van borrando, tergiversando y hasta la máquina está saboteada y saqueada. No, pues hay que recuperar eso. Sí. Ojalá que esta charla sirva para destrabar y poder recuperar. ¿Es Cuautla-Yecapixtla el recorrido? Ya se hacía en el 85, ya no lo hacemos por lo mismo, porque la máquina está desvalijada, la máquina le quitaron algunas piezas. Pero si se recuperara, se podría hacer ese Sí, claro, incluso todavía tenemos, bueno, dentro de la coalición todavía unos viejitos de 90 años que todavía andan ahí dando lata. ¿Se acuerdan? Yo les digo a los compañeros, tú no vas a hacer nada, esfuerzo, tú nomás vas a dirigir. Y hay que enseñarle a nuevas generaciones, Sí, porque si no ya tenemos un equipo en ese caso. Ya es un chico aquí con ustedes, Alejandro Barragán. Alejandro Barragán, muy bien. Es parte del equipo que Sí, se necesita sangre nueva que sí, recupere ese es lo conocimiento. Que nosotros queremos como jubilados, vamos a transmitirle todos los conocimientos que tengamos nosotros para que surja una nueva generación de ferrocarrileros, que le tengan pasión y cariño a los fierros, a los ferrocarriles y más a las partes de locomotoras a vapor. Eso mero. Muchas gracias, compañero, por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Enrique López, ferrocarrilero, veterano de la militancia del sindicalismo democrático de allá, de la escuela de Demetrio Vallejo, maquinista y pues jubilado del ferrocarril mexicano y pues hasta ahora un entusiasta de la recuperación de la memoria histórica de los ferrocarriles de nuestro país. Pues allá compártalo porque es necesario que esto se escuche, que se conozca, que se difunda. Usted que también está involucrado en algún movimiento, usted que quiere saber más sobre los ferrocarriles, pues siga al compañero en su página de Facebook y acá se las vamos a dejar para que se informen, para que se involucren, para que conozcan, para que participen. Y pues siga a la 4TV, comparte el enlace, ponga el pulgar arriba, por favor, porque el algoritmo no nos anda difundiendo, nosotros tenemos que difundirnos orgánicamente y discuta con su familia, platique con sus vecinas, con sus vecinos, con sus amigas y amigos del trabajo, con los padres de familia y las madres de familia de la escuela de sus hijos, con sus valedores en la escuela y en la talacha. Hable sobre política, discuta sobre religión, discuta sobre fútbol, porque de eso va la historia de la humanidad, de discutir, de hacer la dialéctica de la historia y de luchar por la justicia. Hasta luego.